Buenas tardes, mi nombre es Katia Cotomic. Soy pasante de la licenciatura en Nutrición Clínica de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Y bueno, en esta ocasión voy a presentarles el artículo de inicio del Diplomado de Nutriología Médica en especialidad de Gastroenterología. El artículo que presentaré lleva por nombre, en español, Efectos de la suplementación enteral temprana de glutamina en la permeabilidad intestinal en pacientes críticamente enfermos. Como contenido general, tendremos introducción, materiales y métodos, procedimientos, resultados, discusión y conclusión. Introducción. El artículo nos menciona que la alteración de la función intestinal es común en pacientes críticos. Es algo que normalmente se sabe. En UCI es normal encontrar vaciamiento gástrico lento, movimientos anormales, deterioro de la integridad de la barrera intestinal. Todo esto se debe a las patologías que cursa el paciente, así como también la estancia prolongada en UCI o bien la estancia prolongada hospitalaria, ya que pueden haber estado en otra área, pero esto también nos va a provocar distintos síntomas como son los que ya he mencionado anteriormente. El aumento en la permeabilidad intestinal puede jugar un papel importante en lo que es el desarrollo de estados catabólicos en pacientes críticamente enfermos, por lo cual surge la propuesta que la translocación bacteriana y la sepsis de origen intestinal quizá esté envuelta en la patogénesis de las complicaciones de infecciones y del síndrome de falla orgánica múltiple. A continuación vemos las condiciones que conducen a la hipoperfusión intestinal, que estas llegan a ser causa de la ruptura de la barrera intestinal. Vemos que hablamos de choque hemorrágico, trauma, quemaduras, pancreatitis, cirugías abdominales mayores. Estudios anteriores nos indican que la suplementación con glutamina tiene un vínculo fuerte con la preservación de la integridad de la mucosa entérica. Sabemos que la glutamina es el combustible preferido de los enterocitos. También sabemos que la glutamina se considera un aminoácido dispensable en estados normales, pero en estados hipercatabólicos puede volverse un aminoácido condicionalmente indispensable. La disminución de la glutamina se encuentra comúnmente en lo que son pacientes críticos. Y bueno, según distintos estudios experimentales, determinaron que el agotamiento de esta puede verse como un sistema de defensa corporal comprometido, lo que nos conduce a atrofia de las vellosidades, aumento de la permeabilidad intestinal, disminución de la expresión de proteínas de unión encontradas en varias afecciones. También, bueno, la glutamina sabemos que tiene un efecto modulador en lo que es la disminución de la translocación bacteriana. Y esto lo podemos ver que puede influir en las funciones inmunes del intestino. La permeabilidad intestinal se mide con mayor frecuencia por medio de distintos métodos. La excreción urinaria fraccionada de sondas ingeridas por vía oral y biomarcadores circulantes de la función de barrera intestinal, así como también el nivel de sonulina circulante. Sabemos que es el único modulador fisiológico de las uniones estrechas intercelulares. Va a haber un aumento de esta a la hora de la absorción de los nutrimentos, pero de esto no tiene que aumentar demasiado, ya que si no estaríamos hablando que hay un aumento de la permeabilidad intestinal. Y bueno, la evaluación de los efectos de la glutamina enteral sobre la permeabilidad intestinal en pacientes críticos y quemados muestran diversos resultados. Los autores del artículo presumen que a la administración enteral de glutamina, la inmunoglobulina G y la inmunoglobulina M antiendotoxina en plasma aumentarán, mientras que los niveles de sonulina y endotoxina en plasma disminuirán al igual que los biomarcadores de la permeabilidad intestinal. Por lo que para evaluar esta hipótesis se estableció un ensayo clínico para determinar los efectos de la administración de suplementos de glutamina enteral temprana sobre la permeabilidad intestinal en pacientes hospitalizados en la UCI. Materiales y métodos. Diseño del estudio y participantes. El diseño del estudio actual fue un ensayo aleatorizado doble ciego controlado con placebo. 80 pacientes críticos fueron reclutados entre abril y octubre del 2017 de la UCI general de un hospital universitario.
Después de una revisión completa de los criterios de inclusión y exclusión y una explicación de los riesgos y beneficios del estudio, se incluyeron pacientes críticos que cumplían con los criterios de inclusión del estudio. El estudio fue aprobado por el Comité de Ética relacionado y se realizó de acuerdo en los estándares éticos establecidos en la Declaración de Helsinki en 1964 y sus enmiendas posteriores. El financiador del estudio actual no tuvo ningún papel en su diseño o conducta en la recopilación, gestión, análisis o interpretación de los datos o en la preparación, revisión o aprobación del manuscrito. Esto dicho en el estudio. Criterios de inclusión. Entre los criterios de inclusión tenemos inicio de la intervención del estudio dentro de las 48 horas posteriores al ingreso en la UCI. Tener la alimentación enteral durante al menos 72 horas con el objetivo de alimentación enteral completa. Recibir al menos el 80% de la fórmula enteral durante las primeras 48 horas. Presentar el consentimiento informado por escrito de los pacientes o su representante legal. Criterios de exclusión. Entre los criterios de exclusión podemos leer que se encuentran 24 horas desde el ingreso a la UCI. Requerimiento de otra alimentación enteral específica por razones médicas tales como insuficiencia renal o hepática. Muerte o alta antes del día 5. Cualquier contraindicación absoluta para recibir alimentación enteral. Embarazo o lactancia. Índice de masa corporal inferior a 18 kilogramos sobre metro cuadrado o superior a 40 kilogramos sobre metro cuadrado. No se espera que esté en la UCI por más de 48 horas debido a una muerte inminente. Cirrosis hepática. Trastorno convulsivo que requiera anticonvulsionantes. Antecedentes de alergia o intolerancia a los componentes del producto del estudio. Recibir glutamina dentro de las 2 semanas antes de comenzar el estudio. Inscripción o inscripción planificada en un estudio intervencionista de la UCI relacionado. La participación de los sujetos en el estudio se interrumpió de manera prematura si presentaba alguna de las siguientes situaciones. La primera, que una mayor participación en este presentara un riesgo para la salud del paciente. La siguiente, que un sujeto o representante legal que dio su consentimiento informado decidiera renunciar o retirarlo para ya no pertenecer al estudio. Y, por último, que un paciente pudo haber requerido el traslado o a otro hospital o a otra unidad. Aleatorización, enmascaramiento e intervenciones. En la figura 1 podemos observar el aleatorizado, el seguimiento y el reclutamiento que se dio durante el estudio, que a continuación se explicaré. En la parte superior de la imagen podemos observar que fueron 207 pacientes los que fueron contemplados para analizar sus criterios y ver si podían ser aceptados en el estudio. De estos, 127 presentaron uno o más de los criterios de exclusión ya mencionados, y de aquí quedaron 80 los cuales pudieron ser incluidos en el estudio. Se dividieron en dos grupos. 40 fueron suplementados por 10 días con fórmula enteral de glutamina y los otros 40 tuvieron por 10 días placebo. De estos, también algunos fueron dados de baja en el estudio debido a que presentaron alguna de las situaciones comentadas anteriormente, de los cuales, de los 40 que quedaron suplementados con glutamina, quedaron solamente 32, y de los 40 que fueron aceptados para el placebo, quedaron solamente 31. De estos fueron los que presentaron 10 días consecutivos de suplementación enteral. La aleatorización se estratificó por dos grupos. Edad, la cual se dividió en 18 a 65 años o bien mayores o iguales a 65 años. Y también por categoría de admisión, las cuales pudieron ser médica, traumatológica o quirúrgica. Los pacientes que cumplieron con todos los criterios de inclusión y ninguno de los criterios de exclusión fueron asignados mediante asignación al azar generada por computadora, ya sea para recibir 10 días de fórmula enteral más 0.3 gramos por kilogramo al día de polvo de glutamina o bien 10 días de fórmula enteral isocalórica más maltodextrinas. Karen Pharma and Food Supplements CO en Teherán, Irán, proporcionó la fórmula Enteramil, que contiene 54.6% de hidratos de carbono, 14% de proteínas y 31.6% de grasas. También proporcionó la maltodextrina y la glutamina. Administración de la intervención.
La administración del producto inició dentro de las 48 horas posteriores al ingreso en la UCI y finalizó al alta de la UCI o bien al final del estudio, es decir, 10 días después del ingreso a la UCI. Primero se estabilizó la condición hemodinámica de cada paciente, para después elegir el tipo de administración de la alimentación, entre sonda nasogástrica o gastrostomía. La administración de la fórmula enteral se realizó por el método intermitente, cada 4 horas. ¿Cómo fue que se determinó el volumen de alimentación por sonda? Se determinó mediante las necesidades calóricas, al igual que por la tolerancia de los pacientes, iniciando a partir de 50 mililitros. Durante las primeras 24 horas, si el paciente podía tolerar la alimentación, el volumen administrado iba aumentando hasta llegar al volumen objetivo. Los suplementos se administraron 3 veces al día. Las fórmulas que se ocuparon para calcular los requerimientos energéticos y proteicos de los pacientes fue la ingesta general recomendada para pacientes críticos, según la condición metabólica y su peso. Fue de energía de 25 a 30 kilocalorías por kilogramo y de proteínas de 1.2 a 2 gramos por kilogramo. Si el paciente requería una cantidad adicional de proteínas, los suplementos de proteínas modulares se agregarían a lo que es la fórmula enteral. El volumen y la ingesta de calorías se registraron diariamente. Se calculó lo que fue la relación de volumen para determinar la eficacia de la administración nutricional diaria. La fórmula, como vemos aquí, es BR. El porcentaje de BR es igual a volumen recibido entre volumen prescrito. Esta división por 100. Procedimientos. Las mediciones iniciales o las primeras mediciones se realizaron antes de comenzar la alimentación enteral con el producto del estudio, es decir, el día 1. En la visita de selección se registraron edad, sexo, duración, historial médico, condiciones preexistentes, uso de medicamentos, ruta enteral, régimen de alimentación, fecha de ingreso en el hospital y fecha de ingreso a la UCI, diagnóstico de admisión a la UCI. También se registraron medicamentos y suplementos nutricionales utilizados desde 2 semanas antes de comenzar el producto del estudio hasta el alta de la UCI o al final del estudio. Al inicio del estudio se determinó la evaluación de fisiología aguda y salud crónica Apache 2, así como también la evaluación de la insuficiencia orgánica secuencial, SOFA, y la calificación de riesgo nutricional en los enfermos críticos, NUTRIC, durante las primeras 24 horas después de la admisión a la UCI. Desde el inicio de la alimentación del producto del estudio hasta el día 10, se evaluaron diariamente los eventos adversos, las intolerancias gastrointestinales, la cantidad neta de ingesta de alimentación por sonda y la mortalidad. Se tomaron muestras de sangre venosa al inicio dentro de las 2 horas antes del inicio de la intervención y entre las 7 a.m. y las 9 a.m. del día 5 y del día 10. Se recogieron muestras de sangre en tubos que contenían EDTA y el plasma se separó por centrifugación a 3000 revoluciones por minuto durante 10 minutos a 4 grados centígrados. Las muestras de plasma se congelaron rápidamente y se almacenaron en pequeñas alicuotas a menos 80 grados centígrados para evitar la congelación y descongelación repetidas hasta la determinación de los datos de laboratorio. Resultados primarios y secundarios. Las concentraciones de endotoxina, sonulina y antiendotoxina en plasma, inmunoglobulina G y inmunoglobulina M fueron las medidas de resultados primarios. Las concentraciones de endotoxina en plasma se midieron mediante un kit cuantitativo cromogénico comercialmente disponible, que lleva por nombre LAL, QCR 1000 Kit. El ensayo inmunosorbente ligado a enzimas, LISA, se ocupó para determinar la concentración plasmática de sonulina. Las concentraciones de inmunoglobulina G e inmunoglobulina M de anticuerpos antiendotoxina en plasma se determinaron mediante un ensayo inmunosorbente ligado a las enzimas. Todos los ensayos se realizaron de acuerdo con el manual del fabricante y las pruebas se realizaron por duplicado. La concentración de glutamina, como se mencionó anteriormente, se midió utilizando la cromatografía líquida de alta resolución. Resultados secundarios incluyeron la incidencia de sepsis según el Colegio Americano de Médicos de Tórax y la Sociedad de Cuidados Críticos,
mortalidad en la UCI, duración de los estadios en la UCI y la incidencia de complicaciones gastrointestinales, como distensión abdominal, vómitos, diarrea y estreñimiento. Análisis estadístico. Los datos se analizaron aplicando el software SPSS. Todas las pruebas de hipótesis fueron de 2 colas, con P menor a 0.05, que denota la significancia estadística. Los datos se presentaron como frecuencias y porcentajes, medias e intervalos de confianza, del 95% o desviaciones estándar o medianas y rangos intercuartiles cuando fue apropiado. Se usaron pruebas exactas de chi cuadrado o Fisher para evaluar las diferencias en la distribución de las variables categóricas y la prueba de Mann-Whitney para verificar las diferencias en la distribución de variables continuas entre intervención y control, para que la mayoría de las variables estaban muy sesgadas y normalmente no distribuidas. Los datos se analizaron de acuerdo con el principio de intención de tratar. Las participantes que faltaban en mediciones de laboratorio de las medidas de resultados primarias y secundarias fueron imputados utilizando el método de regresión. Las medias y los intervalos de confianza del 95% para los cambios desde el inicio en los resultados primarios se compararon en el día 5 y en el día 10 utilizando el ANCOVA. Resultados, reclutamiento y seguimiento. La detección, inscripción y retención de pacientes por grupos de tratamiento se muestra en la figura 1 anteriormente presentada. De 80 pacientes, 32 pacientes en el grupo de glutamina, es decir, el 80%, y 31 pacientes en el grupo control, es decir, el 77.8%, completaron el seguimiento de 10 días del estudio. Las características basales de los participantes que completaron el estudio fueron similares a las de los que no completaron el protocolo de estudio. Características basales de los pacientes. Las características demográficas y médicas iniciales se presentan en la tabla 1. Los participantes del estudio tenían una edad media de 59 años y el 57% de ellos eran hombres. Como resultado del diseño de la autorización estratificada, la distribución por categorías de edad y admisión fue similar en ambos grupos. En la tabla 2 podemos observar los datos nutricionales de los pacientes de ambos grupos durante la intervención. No se observa diferencias estadísticamente significativas entre los grupos de estudio. En la duración media de la administración del producto, el momento de comenzar el soporte nutricional, la ingesta de energía, la ingesta de proteínas o el volumen total del producto del estudio administrado. La glutamina plasmática media de referencia de los participantes fue de 4,83 en los participantes de glutamina y de 4,94 micromoles sobre mililitro en los pacientes control, sin demostrar diferencias significativas, una P igual a 0.503. Al final del periodo del tratamiento de 10 días, los niveles medios de glutamina en plasma fueron significativamente más altos en el grupo de glutamina, en comparación con los pacientes control. Los pacientes de glutamina tenían 588 micromilimoles sobre mililitro versus 472 micromilimoles sobre mililitro. No se atribuye ningún evento adverso a la suplementación con glutamina. Los niveles plasmáticos basales de los marcadores de permeabilidad intestinal de los grupos fueron similares, una P menor a 0.05. La tabla 3, como podemos observar, presenta los cambios medios de los niveles plasmáticos de los marcadores de permeabilidad intestinal. La concentración plasmática de endotoxina disminuyó en ambos grupos, los días 5 y 10. Sin embargo, la reducción en el grupo de glutamina fue significativamente mayor que la del grupo de placebo. El cambio en la concentración de endotoxina en los días 5 y 10 mostró una diferencia significativamente entre los tratados con glutamina o placebo. Además, la suplementación con glutamina produjo una disminución significativa en la concentración plasmática de sonulina en los días 5 y 10. Los niveles plasmáticos de anticuerpos de la inmunoglobulina G e inmunoglobulina M aumentaron significativamente en el grupo glutamina en los días 5 y 10 en comparación con el grupo placebo. Sin embargo, al final del periodo del tratamiento de 10 días, se observó una disminución en los niveles de anticuerpos de inmunoglobulina G e inmunoglobulina M en el grupo control. Resultados secundarios. Los resultados obtenidos del análisis de la complicación gastrointestinal se presentan en la tabla 4. Como se puede observar, no hubo diferencias significativas en cuanto a la incidencia de distensión abdominal y vómitos entre ambos grupos. La incidencia de diarrea fue significativamente menor en el grupo de glutamina, 8%, y en el grupo control, 26%.
La incidencia del estreñimiento también fue significativamente menor en el grupo de glutamina, 17%, que en el grupo control de 38%. No hubo diferencias estadísticamente significativas en la incidencia de nuevas sepsis graves entre los grupos. En general, el 5.6% de los del grupo de glutamina frente al 11.8% en el grupo control tenían una nueva sepsis grave. No hubo diferencias estadísticamente significativas para la mortalidad en la UCI entre el grupo de glutamina y el grupo control. La mediana de los pacientes en UCI fue de 10 días y 13 días para el grupo de glutamina y el control respectivamente. Discusión. El estudio actual proporcionó información valiosa sobre si la administración de glutamina enteral podría alterar la permeabilidad intestinal en pacientes críticos. La evaluación de las concentraciones plasmáticas de endotoxina, sonulina y antiendotoxina, inmunoglobulina G e inmunoglobulina M en este estudio mostró que la permeabilidad intestinal mejoró después de un corto periodo de alimentación enteral suplementada con glutamina. Además, la suplementación con glutamina se asoció con una disminución significativa en la incidencia de diarrea y estreñimiento. No se observó ningún efecto de la glutamina en ninguna otra complicación gastrointestinal, mortalidad y en la UCI. Ambos grupos fueron comparables en términos de características basales. La mayoría de los pacientes toleraron la alimentación enteral y lograron la meta calórica planificada dentro de los primeros 2 días de tratamiento. La glutamina como fuente principal de combustible, tanto para los enterocitos como para los colonocitos, juega un papel crítico en la activación del objetivo mamífero de la señalización celular de rapamicina en los enterocitos. Por lo tanto, es necesario para el mantenimiento de la estructura intestinal, tanto en estados normales como en estados catabólicos o estresados. Durante una enfermedad crítica, las deficiencias en nutrientes se pueden exacerbar aún más, probablemente debido a la función inmune deteriorada y una mayor incidencia de desarrollar complicaciones infecciosas, falla multiorgánica y muerte. Los niveles bajos de glutamina en el plasma y el músculo esquelético contribuyen a la disfunción inmune, lo que nos indica un aumento de las necesidades de glutamina en pacientes críticos. La glutamina puede aumentar la respuesta del sistema inmunitario al disminuir incidencias de bacterias y translocación de toxinas, desde la luz intestinal a la circulación. Los efectos de la glutamina en la permeabilidad intestinal y su papel en el mantenimiento de la integridad funcional del intestino se han investigado en humanos y modelos animales. En la mayoría de los ensayos clínicos previos en cuidados críticos se determinó la relación de lactulosa y manitol en orina como un marcador de permeabilidad intestinal. Las pruebas de absorción dual de azúcar tienen algunas limitaciones técnicas. Estas limitaciones están relacionadas con el momento de la adquisición de la muestra, el manejo de la orina y el rendimiento del ensayo. Algunos estudios han evaluado el nivel de endotoxina en plasma como un marcador de permeabilidad intestinal con suplementos de glutamina enteral en pacientes con quemaduras graves. En el presente estudio pudimos demostrar los efectos positivos significativos de los suplementos de glutamina enteral sobre la permeabilidad intestinal al determinar las concentraciones de inmunoglobulina G e inmunoglobulina M de endotoxina, sonulina e inmunoglobulina antiendotoxina en plasma. La endotoxina es el componente principal de la membrana externa de las bacterias gram negativas. La ruptura de la barrera de la mucosa intestinal resultó en el paso de la endotoxina a la circulación sistémica. En este estudio que se realizó, el nivel de endotoxina en plasma disminuyó notablemente después de usar glutamina enteral durante 10 días, en comparación con el grupo control. Estos resultados están en línea con los estudios de Peng y colaboradores y Zhou y colaboradores, que se realizaron en pacientes con quemaduras graves después de usar glutamina enteral. Según el presente estudio, la suplementación con glutamina fue capaz de reducir el nivel de sonulina en plasma. La sonulina como regulador maestro de las uniones estrechas intercelulares es la única proteína sanguínea fisiológica medible que refleja la permeabilidad intestinal. Además, el aumento de los niveles de sonulina se considera un marcador del deterioro de la función de barrera intestinal. Un estudio reciente ha demostrado que los pacientes críticos tienen niveles séricos elevados de sonulina.
Klaus y colaboradores demostraron los niveles elevados de sonulina en plasma en pacientes sépticos. Hasta donde sabemos, la sonulina no se considera un resultado en ensayos clínicos previos en cuidados críticos. Los resultados sugieren que el ensayo de sonulina es una opción razonable para usar como marcador de permeabilidad intestinal en pacientes hospitalizados en la UCI. En ese sentido, la prueba de la relación lactulosa-manitol proporciona resultados desafiantes según el momento de la recorrección de orina y el tiempo de ayuno, especialmente cuando se considera que los pacientes del estudio estaban en estado crítico. La glutamina puede promover las antiendotoxinas G y M en plasma al mejorar eficazmente el sistema inmunitario de los pacientes. De acuerdo con los resultados de Want y colaboradores, mostraron que después del apoyo nutricional enriquecido con glutamina en pacientes con cáncer gástrico avanzado, durante su tratamiento de quimioterapia perioperatoria, fueron más altos los niveles de inmunoglobulina G y M en pacientes enriquecidos con glutamina que en pacientes control. En el estudio tampoco hubo diferencias perceptibles en los resultados relacionados con sepsis adquirida en la UCI y mortalidad. Estos resultados respaldan estudios previos de metaanálisis, incluidos los ensayos REDOX y MetaPlus, que indican que la administración de suplementos de glutamina a una población mixta de pacientes críticos no afecta significativamente la mortalidad en la UCI. En contraste a las primeras revisiones sistemáticas, se ha demostrado que la suplementación con glutamina puede estar asociada con una reducción en las tasas de complicaciones y mortalidad en pacientes con traumatismo, quemaduras y UCI mixtas. Estudios clínicos previos han demostrado que los valores bajos de glutamina en plasma, es decir, un valor menor a 420 micromilimoles sobre litro al ingreso, están relacionados con un aumento de la mortalidad. En nuestro estudio revisado, la glutamina inicial promedio fue de 488 micromilimoles y el 27% de los pacientes tenían valores de glutamina menores a 420 micromilimoles sobre litro. La mayoría de los pacientes críticamente enfermos tienen al menos un síntoma gastrointestinal durante su estadía en la UCI. La reducción en incidencia de mucositis, diarrea y neuropatía con suplementos de glutamina entre pacientes bajo quimioterapia se ha evidenciado en estudios recientes. Nuestros resultados revisados anteriormente mostraron que la administración de suplementos enterales de glutamina disminuye la aparición de diarrea, lo que es consistente con el resultado de un ensayo prospectivo aleatorizado de glutamina enteral en enfermedades críticas. Sugiere que el impacto beneficioso de la suplementación con glutamina en la diarrea puede contribuir a la mucosa gastrointestinal en lugar de la respuesta inmune del huésped. Los resultados mostraron que la suplementación dietética de glutamina enteral puede disminuir la aparición de estreñimiento. Se cree que el mecanismo del efecto de la glutamina sobre el estreñimiento involucra una microbiota intestinal endógena regulada, basada en un estudio en animales. La fortaleza más importante del estudio actual fue su diseño como un ensayo aleatorizado doble ciego controlado con placebo. El estudio también tiene algunas limitaciones. Entre ellas encontramos: el peso corporal se registró en base a la información reciente del archivo del paciente, del recuerdo del paciente o del pariente que ayudó. El grupo de pacientes críticos es muy diverso, lo que hace que sea difícil seleccionar a una población homogénea con una variación mínima en los parámetros del resultado. La duración de la estadía en la UCI de los pacientes también varía ampliamente, debido a que algunos pacientes fueron alimentados por sonda por solo unos días y otros por más de un mes. Otra limitación es que los pacientes del estudio no fueron seguidos para evaluar la sostenibilidad de los resultados obtenidos después de la finalización del estudio. En conclusión, los autores escriben que este estudio se encontró alguna evidencia de que una dieta enteral complementada con glutamina en pacientes críticos puede disminuir la permeabilidad intestinal y las complicaciones gastrointestinales. A pesar de ese claro beneficio que encontraron, no se encontró ningún efecto sobre la mortalidad en la UCI y la duración de su estadía en la UCI. Estos hallazgos deben ser confirmados en futuros estudios aleatorizados controlados con placebo, que también incluyan un periodo de lavado y muestras de mayor tamaño para analizar los subtipos de categoría de admisión en pacientes críticos
con deficiencias de glutamina.